Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y viva la Virgen de Caacupé. Hoy, 8 de diciembre, celebramos a nuestra patrona de todo el Paraguay. Muchas felicidades a nuestro país, a todos nuestros hermanos paraguayos. Queridos hermanos, la lectura del día de hoy es del libro del Génesis, capítulo 3, del 9 al 15 y luego el versículo 20. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor dijo a la mujer: ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y así continúa, queridos amigos, la palabra del Señor. Hoy en esta fiesta de Caacupé, queridos amigos, justamente estoy a una gran responsabilidad. En primer lugar, por anduñan de Yara, Mobara y Mereina. ¿Dónde estás parado ya de otra manera? ¿Cómo estamos en nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra nación? ¿Cómo estamos en nuestro país? Justamente lleva peñan de la Virgencita de los Milagros de Caacupé. Lleva ya calculaña mañana peñan de Netane. Normalmente, Caacupé enseguida nos lleva a esta gran idea de nuestra nación y de nuestro pueblo. Muchas cosas, queridos amigos, tenemos que seguir mejorando. Y eso solamente con los valores y los principios del Señor. Esta lectura maravillosa desde el Génesis capítulo 3, cuando el Señor, después del pecado, le llama al hombre: ¿dónde estás parado? Pero lastimosamente el hombre quiere esconderse y echar la culpa a los demás. Peñan de Yara y ponañan de dónde estás parado, de ya esa ponaña, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no tenías que comer? Porque entero este allá y cuágina, la diga tú y la yaicola de manera corrupta. Diga tú y entonces ñande la yaicoña montaña, de yapú, ñande poco, ñande vicacho, carruaje y coñan de ella lleva. Y entonces dice el Señor: no, peana y ponay. Jamba, él allá enseguida, y justamente le echamos la culpa a los demás. La mujer que tú pusiste a mi lado, tú, de la culpable ñande ya, lleva. Y así, queridos amigos, sigue nuestra vida. Así que ya llegué que ahí, porque después también le dice a la mujer: va ella ya poa, ne cuñán, va ella ya poa. Y también la mujer que echa la culpa, ¿verdad?, a la serpiente me sedujo y comí. Se llegó libre de todo pecado. Y el hombre lleva. No, queridos hermanos. Ya llegué esa coamigue, ya llegué esa peamigue, y vamos a cambiar nuestra espiritualidad, nuestra vida. Vamos a caminar así como el Señor nos pide según sus preceptos. Y que la bendición de Dios, por intercesión de la Virgencita de Caacupé, descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.